de nuestras manos y acudimos muchas veces a quienes creemos que nos pueden portar a meter la mano en algo y no es lo que pensamos. Tenemos a alguien que sí nos escucha. Contamos con alguien que en verdad sí escucha la oración, y ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él escucha la oración y pone personas, abre puertas en lugares para resolver nuestros problemas. Así que sean bienvenidos todos a esta casa. Aquí es una casa, y siempre les he dicho desde que comenzamos la iglesia, este ministerio, somos una familia. Amén. Así que siéntese en familia. Amén. Si es la primera vez que viene, no se sientan y aquí lo van a venir a criticar, que lo van a estar viendo, observando si hace o no hace. No. Creo que en donde hay una buena relación de familia, hay armonía y hay felicidad. Así que en esta mañana, aquí lo que hay es armonía, gozo, felicidad, paz y amor. Así que déselo primeramente a ustedes el aplauso, porque ese es para usted. Y el otro es para el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Eso es para él. Y si me quieren regalar uno, me regalan. Dios los bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hoy vamos a tener una prédica sencilla pero poderosa. Poderosa en el Espíritu. Y quiero darle el tema que se llama Entendiendo el propósito de la fe. Y hablábamos de fe. Y creo que cuando hablamos de fe, lo primero que nos llega a la mente cuando leemos la Biblia es que nos llega el nombre de Abraham, el padre de la fe. Hubo una promesa dada por Dios a él. Quiero llevarlo a Hebreo 11, capítulo 1. Manuel, ayúdame. Los que trajeron su Biblia pueden ir buscándolo, y si no trajo, tiene su teléfono también, y también tenemos la pizarra electrónica. ¿Qué pasó, Manuel? Uno dice: de tal manera que por la fe en el Antiguo Testamento muchos dieron testimonios, y podemos decir que por la fe Dios Padre ordenó al universo y la creación de todo lo que no existía, hoy está. Es la fe lo que hace mover a nosotros en todo. Sin embargo, la Biblia nos da a conocer una serie de personajes y nos da ejemplos de personas como Abraham, como Moisés, el mismo Abel. Creo que muchos hemos leído la historia de Abel. Y la fe de Abel dice que él entregó una ofrenda al Señor, y dice que ya lo han leído, que el Señor le agradó la ofrenda de Abel, de manera que Dios vio en Abel un agrado especial. Igualmente también hemos leído y hemos conocido la historia de Noé. De Noé sabemos que Dios puso una advertencia sobre él en algo que era imposible que podía suceder. Sin embargo, Noé creyó y tuvo fe
en lo que Dios le había dicho, en que había que construir un barco para proteger a su familia y a una cantidad de animales que Dios le iba a señalar para establecerlo para el nuevo comienzo. Así que la fe de Noé también creyó en una palabra, en una promesa del Señor, y fue y fabricó un barco para mostrarle al mundo lo que Dios tenía, porque había un pueblo malvado, el cual estaba haciendo cosas que a Dios ya no le agradaban. Pero Dios vio con agrado también en Noé y tenía también un propósito con él, así como tiene también con cada uno de nosotros en esta vida. Dios ha venido con el tiempo teniendo propósito con cada uno de nosotros. También encontramos en la Biblia a Enoc, creo que muchos hemos conocido de Enoc, y dice que Enoc partió con Dios. Dice que Dios se lo llevó porque nunca hallaron su cuerpo. Pero desde que Enoc, muchos dieron buenos testimonios y dicen que era una persona agradable a Dios. Y así vamos a conseguir una serie de personajes que hablan más adelante, y yo los invito a que todo ese versículo de Hebreos del 11, empezando desde el 1 hasta el 38, léanlo en casa y van a escuchar y van a ver y leer grandes testimonios de hombres, héroes de la fe, que Dios estableció un propósito con ellos y promesas con ellos. Igualmente pasó en la vida de Abraham. Dios dio una promesa también a Abraham. Igualmente, a través de esta promesa, Dios también, esa misma promesa que le dio a Abraham, se la dio a su hijo Isaac. Isaac también bendijo a Jacob. Jacob dice que antes de morir bendijo a José. Y José, antes de morir, le dijo al pueblo de Israel que él iba también a salir de su pueblo. Total que conseguimos una serie de personas, de personajes bíblicos, y había muchos por nombrar, como David, Sansón y tanto que ustedes conocen, héroes de la fe. Sin embargo, hay un personaje en la Biblia que muchos de nosotros conocemos, que es Abraham. Hemos escuchado mucho acerca de Abraham. Abraham, quiero que llévame a Génesis 12 del 1 al 3. Había una promesa que Dios le había entregado a Abraham. Y dice: pero Jehová Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Bendeciré a los que te bendiciré, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti toda la familia de la tierra. Amén. Amén. Había una promesa del Señor, había una promesa de Dios sobre Abraham, del cual le ordena que se vaya de su tierra. Ustedes se imaginan que nosotros en nuestras comodidades estemos bien y de repente el Señor nos diga: tienes que salir e irte. Pero es una orden del Señor, y tuvo que salir Abraham. Y no solo eso, sino que la fe de Abraham sabía que Dios tenía algo preparado para él. Hay un acto de fe en el cual también el Señor le dice a Abraham, porque Abraham no podía tener hijos, y le dice, Abraham le dice: Señor, pero tú sabes que yo no tengo hijos, y mi heredad, lo que yo he heredado, se lo voy a dar a un esclavo.
y él es el que va a tener toda mi herencia. Y el Señor le dice no, porque le dice a Abraham, ya yo estoy anciano, ya yo no puedo tener hijos. Y le dice, el Señor le dice, no, tendrás un hijo y bendeciré. Y esto es tan tremendo cuando uno tiene un único hijo y que el Señor te lo pida. El Señor le pidió a Abraham su hijo, su único heredero. Pero la fe de Abraham permitió y dijo, te lo voy a entregar. Te lo voy a entregar porque así como tú me lo diste, yo sé que tú lo vas a resucitar. Porque tú eres el dador de la vida. Y si tú me lo entregaste, yo sé que tú me lo vas a entregar nuevamente. Hubo un acto de fe tremendo en Abraham, creyendo que aunque era el dolor más grande, lo que no tenía y Dios le había dado, ahora tenía que sacrificarlo para él. Pero yo me imagino que por un momento él pensó eso que le acabo de decir. Señor, así como me lo diste, tú me lo vas a resucitar también. Porque en lo imposible, en lo difícil que estaba, y cuando yo no podía ni creía, tú llegaste a mí y me diste una promesa. Así que Dios es un Dios de promesa, un Dios de propósito. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y Dios va a cumplir el propósito en la vida de cada uno de ustedes, porque Dios es un Dios de palabra. Y cuando Dios da una palabra, la cumple. Esa palabra que acaba de dar la pastora es una palabra de fe que nosotros hemos creído, de que Dios va a levantar y va a traer nuevamente a nuestros hijos, de que Dios va a venir y va a hacer cosas grandes con este país, cosas que ya están establecidas por su palabra. Y si Él lo dijo, como escuché hace mucho tiempo, no sé quién lo dijo, hecho está. Así que el Señor va a cumplir la promesa. Así que hablamos de propósito. Y cuando hablamos de propósito, hablamos de un objetivo. Hay una finalidad allí. Hemos escuchado esa palabra que ahorita está muy sonada en la política, transición. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa palabra? Hay una transición, hay un cambio, hay algo por venir, y eso es lo que Dios tiene establecido para esta nación. Así que créanlo, créanlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estas personas que Dios tenía para él, porque ya Dios tenía un propósito con cada uno de ellos, ya Dios estaba estableciendo algo para el futuro de ellos. Sin embargo, muchos de ellos no vieron el propósito que Dios tenía para ellos, pero sí vieron el futuro. Sí vieron el futuro, porque Dios tenía preparado para ellos la eternidad. Y es el regalo que Dios nos ha entregado a nosotros. Es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando sabemos y entendemos el propósito de la fe, podemos decir también que la fe es un acto divino de Dios. La fe es un acto divino de Dios, el cual Dios nos ha dado a nosotros para que creamos en Él, para que le obedecemos en su palabra y que hagamos su voluntad. Esa es la virtud divina, la cual Dios nos ha permitido a nosotros establecer un lazo, una relación para vivir únicamente para Dios. Aun y cuando vengan obstáculos, aun y cuando se presenten dificultades en nuestra vida, porque el Señor nos dijo
Y cuando cantamos la oración, digo que aunque pasemos por las aguas y por el fuego, Él nos sostendrá. Él estará siempre con nosotros. De manera que, aunque vengan las pruebas, aunque estemos en dificultades, el Señor está allí con nosotros respaldándonos. Y yo he creído siempre que para nosotros poder ver la gloria de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas, hemos pensado a veces que por algún momento a nosotros no nos puede pasar nada. Pero para nosotros ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas, y queremos ver un milagro grande en nuestra vida, a nosotros nos tiene que pasar algo. Porque si no nos pasa algo, ¿en quién podemos creer? Tiene que pasarnos algo para que Dios pueda manifestarse, para que Dios pueda venir y hacer el milagro que nosotros estamos pasando. Así como nos estaba pasando a nosotros en ese momento. No sabíamos qué hacer. Como decía mi abuela en aquellos tiempos, con real y sin real. Pero cuando le digo con real y sin real, porque ella hace muchos años, mi abuela no era una persona analfabeta, no sabía leer ni escribir. Pero era una persona que adoraba mucho a Dios y amaba al Señor. Le leía un versículo bíblico como a los niños pequeñitos y se lo aprendía de memoria, inmediatamente. Pero cuando ella hablaba de dinero y no dinero, era que ella no sabía que era profeta. Y hace muchos años, yo recuerdo, estábamos nosotros pequeños, y ella decía: mis hijos, llegará el tiempo que habrá dinero y no tendrán que comprar. Y hablaba de hace muchos años, cuando el bolívar valía muchísimo. Y hablaba de estos tiempos. Y era una persona que adoraba mucho a Dios y de tanta fe a Dios, que cuando yo estaba sentado allí, yo veía las flores acá, y ella tenía un mesón, una mesa, y todos los domingos, y ante la semana también, día en la semana, llevaba un ramo de flores para el Señor. Se sentaba, se arrodillaba, se paraba al frente, se arrodillaba y decía: Señor, esto es para ti. Y lo entregaba a Dios. Había un acto de fe en ella, creyendo de que Dios estaba siempre allí. Ella no necesitaba ninguna imagen ni nada de eso para poder creer en Dios. Su fe era tan grande. Incluso el día que ella muere, recuerdo que le dieron unos dolores muy fuertes. Tenía una enfermedad que se llama arteriopatía obstructiva. Me acuerdo porque me la dijo un doctor, y eso me quedó grabado toda la vida en la mente. Era que no circulaba en su pierna sangre en una arteria, y eso le provocaba un dolor tan grande, pero tan fuerte, que yo recuerdo que cuando estábamos en el hospital, ella decía: Señor, no importa el dolor que yo tenga, no importa que esto me está matando, siento un dolor en el alma tan fuerte, pero tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y eso a mí me llenó tanto, que yo decía: mi abuela es tan tremenda, tremenda de que tiene el cielo ganado, porque nunca, con el dolor tan grande y lo que estaba pasando, nunca renegó de Dios. De manera que cuando tienes fe, como dice su palabra, agradas a Dios. De manera que cuando una persona conoce a Dios, lo primero que debe de creer es que Dios existe. Que Dios existe. Y luego las bendiciones caerán sobre cada uno de nosotros. Porque a veces qué difícil es creer en Dios. De manera que cuando hablamos de virtud divina, podemos también decir que la virtud es la capacidad que tiene toda persona en un determinado momento para aportar algo positivo. Y todo esto viene dado con un objetivo de la fe. Y en ese objetivo de fe es mostrar la existencia de Dios, de quién es Dios, primeramente.
Porque qué difícil es mostrarle a alguien que no conoce de Dios cuando nos llaman fanáticos y nos dicen tantas cosas. Y mostrarle a una persona que Dios es real. Y así pasó en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad. Cuando el pueblo de Israel, indefenso, huía del faraón, el cual los seguía para matarlos, y se encontraron frente al mar, siguiéndolo un ejército, a punto de ser atrapados, a punto de ser aniquilados todos. La fe de Moisés clamó, pidió auxilio a Jehová. Y Jehová, con su presencia, mostrándole que había un Dios que estaba con él, con su presencia abrió el mar en dos. Y en este pasaje bíblico, histórico, observamos que no fue la vara, ni fue el milagro de ver el mar partido en dos. Fue la misma presencia de creer que Dios estaba con ellos. Eso fue el gran milagro. La presencia de Dios mismo que estaba con ellos allí. Había una promesa en la cual Dios le ha dado al pueblo de Israel. El Señor le dijo que Él lo sacaría y lo llevaría a la tierra prometida. Ellos confiaban en lo que Dios había prometido. Ellos confiaban de que Dios lo había sacado a todos ellos de la destrucción del faraón, de que iban a ser aniquilados. Sin embargo, Moisés se afianzó, fue en la fidelidad y en la presencia de Dios. Cuando nosotros creemos realmente que Dios tiene el control de nuestras cosas, ten por seguro que Dios va a ejecutar lo que tú estás pidiendo. Durante este tiempo Dios me ha permitido a mí, en los milagros que ha hecho, es que he aprendido primeramente que sin Dios no somos nadie. Sin Él no soy nadie. Y he aprendido que a través de la obediencia y a través de esa fe, que Dios lo va a hacer porque Él es el que lo va a hacer, no soy yo. De manera que cuando tú actúas con fe, que cuando tú te mueves en esa fe, de creer que es Él quien lo va a hacer, no eres tú, Él lo va a ejecutar. Y la acción va a venir porque tú tienes que accionar y decirle. Y ir con la fe de que Él está haciendo el milagro. Y así pasó con Moisés. Moisés sabía que no era la vara. No era la vara. Era el propio Dios quien iba a hacer, porque Dios iba adelante todo el tiempo. Y Él ejecutó todo esto. Entonces Él se afianzó, fue en la presencia de Dios, en la confianza de que Dios le había prometido de que Él iba a sacar a su pueblo, de que lo iba a llevar a una tierra prometida, y que Dios no iba a permitir que nada ni nadie, ni los obstáculos, ni nada de lo que viniera en contra de su pueblo, iba a permitir que le hiciera daño. Yo he creído y siempre he orado y digo, Señor, tú no puedes permitir nunca que a ninguno de tus hijos le pase nada, porque tú tienes promesas con cada uno de nosotros. Así que si tú has prometido con cada uno de nosotros que tú tienes cosas grandes, tú siempre nos vas a guardar. Y yo creo que aquí muchos de nosotros también hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida de salud. Voy a hablar de salud. Y tal vez de atentado, de un atraco o algo. Y Dios nos ha salvado en momentos de nuestra vida. Nos ha salvado porque ha sido el propósito de Dios de tenernos a nosotros delante, para guiarnos, para orientar, para llevar y anunciar el Evangelio a todos aquellos que no creen en Él.
Yo en estos tiempos he conseguido personas y me ha tocado, yo digo, bueno, el Señor sabe por qué me ha tocado, pero he conocido personas que son ateas, pero hasta los tequeteques, que no creen en Dios, pero para nada. Una vez me tocó un brujo. Estábamos, no sé si te acuerdas, pastora. Oye, no sé, fue fuera del país. En aquel tiempo trabajaba el hombre en un puesto político. Y fue hace, llegó ahorita esto. Y llegó y me contaba que él estaba siendo preparado, fue a prepararse a Sorte, a la montaña de Sorte, para tener y adquirir poder. Y ese hombre me echa todo el cuento y yo tenía que escucharlo. ¿Por qué tenía que escucharlo? Porque ahora yo le iba a hablar de él, del Dios que yo estaba conociendo. Porque si yo lo interrumpía, se me iba a ir. Entonces yo dejaba que echaba todo su cuento y toda su historia acerca de los grandes poderosos que él tenía. Sin embargo, yo le iba a contar ahora la historia de uno que era más poderoso que todo lo que él traía. Y cuando yo empecé a contarle a él, yo recuerdo que ese hombre agarró, se quedó viéndome y me dijo, no voy a seguir hablando más contigo. Y dije, no, ahora es que vamos a hablar. Después me acordé y te voy a contar dónde fue. Y vamos a conocer siempre personas así, que no creen en Dios. No van a creer incluso en lo que nosotros hacemos. ¿Qué mal hacemos nosotros? Porque para muchos a lo mejor nosotros hacemos daños a otros y hacemos mal. Cuando ajustamos uno de la calle que no conoce nada de Dios y lo traemos a nosotros y la vida de esta persona empieza a cambiar, ya nosotros en él hicimos algo malo para el familiar o para el amigo, porque ahora se lo cambiamos totalmente, porque él no era así. Él antes era jugador, parrandero, borracho y de todo, y ahora no comparte conmigo, ahora me lo cambiaron. Ese es el daño que hacemos nosotros. Hablar de las buenas nuevas, hablar de que Dios es el único que cambia y transforma la vida del ser humano. De ese Dios es que nosotros hablamos, de ese Dios es que nosotros decimos, del que existe y es real. Así que el Señor los pasó hacia el otro lado. Y hablando de otro lado, hay una historia con Jesús, en la cual en el relato bíblico habla que se partieron una vez de noche y salieron en la barca. Y en esa barca dice que cuando andaban llegó una tormenta tan fuerte y habían otras barcas con él y empezaron a tambalearse, a moverse y empezaron a inundarse unas. Y Jesús muy tranquilo, acostado, durmiendo. Llegan los discípulos y le dicen, maestro, ¿no ves que nos vamos a ahogar? ¿No estás viendo que nos vamos a ahogar? Y le dice el Señor, se despierta y le da orden a la tormenta y le dice, cálmense. Igualmente al viento y lo mandó a calmar. Inmediatamente dice la Escritura que todo fue calmado. Todo se tranquilizó. Y le dice el Señor, hombres de poca fe, aún no tienen fe. Y dice ellos que murmuraban entre unos y otros y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que hasta los vientos y las tormentas le hacen caso. No sabían a quién tenían enfrente. No confiaron en quién tenían enfrente. Y a veces muchos de nosotros nos pasa eso. A veces hemos conocido de Dios, nos hablan del Señor y vienen tantas cosas, pero hay un momento en nuestra vida que desmayamos. Hay un momento en la vida de nosotros que los demonios quieren que nosotros desconfiemos de Dios y quieren apartarnos del Señor.
Y muchas veces queremos entonces dejarnos que el mundo nos apodere, que la situación se apodere de nosotros, en vez de nosotros decir, ante los problemas, ante las dificultades, ante las consecuencias, yo tengo un Dios poderoso, que es el que es más fuerte que cualquier cosa. Y si muchos han confiado y muchos han creído en Él y han hecho maravillas, porque yo, que he conocido ahora, yo diría que incluso más que muchos, no puedo confiar ahora en eso. ¿Por qué ahora no puedo confiar más en Él? Así que, primero, mostrar la existencia de Dios. ¿Cómo mostró Abraham la existencia de Dios? Con la presencia de Dios mismo. Perdón, Moisés. La presencia del mismo Dios en todo momento. Ellos entendieron y comprendieron que Dios estaba siempre con ellos en todo momento. No hubo duda alguna para que ellos presenciaran quién era Dios. Otro punto es obstáculos. Hay muchos obstáculos en la vida de nosotros. ¿Qué obstáculos conseguimos nosotros? Un ejemplo bíblico. Tenemos a David. Los filisteos presentaron a su gran campeón. Y era el narrador de una pelea. En esta esquina tenemos a Goliat, el campeón de los filisteos. 3 metros de alto, una lanza poderosa. Y de este lado tenemos quien representa a Dios, a David, un jovencito de 16 años, que de él no se sabía mucho, pastoreando ovejas. Lo único que contaba David en sus manos era una onda y unas piedras. Sin embargo, David sabía en quién confiaba. David sabía que con él estaba la presencia de Dios. Y David sabía que le dijo a él: tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de los ejércitos. Así que le dijo él a David: pero hoy Jehová te va a entregar a mí. Hoy sabrán todos ustedes quién es el Dios de Israel. Así que David tomó su piedra y la lanzó y mató a Goliat. Ya conocemos toda esa historia. Ahora, ¿quién fue más poderoso aquí? ¿Sería la onda de David y la piedra? ¿O la capacidad de que él tenía él, o la habilidad de lanzar y mover esa onda y lanzarla? David sabía que el que estaba con él era el mismo Dios. Él sabía que Dios lo respaldaba en todo lo que hacía. Él sabía que el Señor, Él no iba a permitir nunca que las blasfemias, lo que decía Goliat, lo que hablaba Goliat de Dios, David no iba a permitir. David iba a engrandecer, no era el nombre de él, ni glorificarse su nombre, era glorificar el nombre de Jehová de los ejércitos y mostrarle al mundo que Israel tenía un Dios poderoso. Así que encontramos en esta historia un David fortalecido gracias a la fuerza a la cual Dios mismo lo guiaba. Si empezamos a buscar relatos bíblicos, vamos a conocer muchos relatos bíblicos en la Biblia. Daniel, creo que muchos han escuchado la historia de Daniel, han leído la historia de Daniel. Dice en la historia de Daniel, y si no lo conocía, bueno, conócelo. Ahí está criando leones, pero él no criaba leones.
Con Daniel hay una historia en la cual se dice que había una ley que había implantado los medas y los persas, que eran los que habían conquistado en ese tiempo. Y dice que cuando ellos implantaron la ley, ellos dieron un decreto que decía: a partir de 30 días, que aquí nadie hable de ningún Dios y de ningún hombre que no sea o tu rey. Así que ellos buscaron una estrategia, porque Daniel sabía que era contra él. Pero a Daniel no le importó ninguna ley o juicio que viniera, porque aquel que blasfemara contra el rey en ese tiempo, o colocar algún dios que no fuera el de ellos, iba echado al pozo de los leones. Entonces Daniel vio que, bueno, vienen contra mí, no importa. Dice que abrió la ventana y empezó a alabar y a orar el nombre de Jehová. Y por supuesto ellos lo vieron y lo tomaron y lo echaron al pozo de los leones. El rey, por supuesto, vio que no podía hacer nada porque había un decreto. Y Daniel era el consejero de él. Daniel era su amigo. Sin embargo, el rey le dice a Daniel: Daniel, clama a tu Dios. Clama a tu Dios, que Él te va a librar. Daniel le había hablado del Dios de Jehová al rey. Y el rey sabía quién era Daniel. Y escuchando las maravillas que Daniel le hablaba acerca de Dios, él creyó que Dios era real y que Dios iba a hacer algo con él. El día siguiente, en la mañana, dice que el rey fue y con voz fuerte gritó y le dijo: Daniel, Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel, por respeto, desde adentro le dice: sí, mi señor, sí, mi rey, estoy vivo. Mi Dios anoche mandó ángeles y le cerraron la boca a los leones. Y Él, con justicia, hizo justicia sobre mí. Igual que tú vas a hacer conmigo, porque yo soy inocente. Entonces, es la historia de Daniel en la cual Dios hizo grandes cosas. En nuestra historia como iglesia, muchos saben qué fue lo que le pasó, y a lo mejor siempre lo vamos a estar hablando, a Saimara, nuestra nieta. Hubo un acto de fe tan tremendo en nosotros cuando ella se nos cae. Y yo creí la palabra en la mañana cuando la pastora me dice: amor, ¿qué hora es? Y yo le digo: son las 3 de la mañana, porque el Señor me acaba de decir que Él la sanó, que nos quedemos tranquilos. Y yo digo: amén. Y yo creí en esa palabra, en esa promesa de Dios. Aunque estábamos viviendo momentos difíciles, momentos duros de nuestra vida en ese momento, porque nosotros éramos quien teníamos la niña. Y la responsabilidad iba a caer sobre nosotros completamente. Aunque no teníamos culpa, pero un pequeño descuido nos hacía ver culpables, nos hacía ser culpables de cualquier cosa. Si Saimar hubiera muerto, creo que nosotros no estuviésemos ni predicando, no sé qué estuviésemos haciendo. Pero la vida no hubiera cambiado totalmente a todos. Pero el Señor es grande. Dios es tan poderoso, tan tremendo, que nos hizo el gran milagro ese día que Él lo dijo. Y nos levantó a Saimar a la hora que dijo, porque había un testigo, y lo sanó también de cáncer a él. Y el día siguiente sanó también a otras personas que ingresaron a la sala de terapia intensiva. Ese Dios en el cual que nosotros creemos.
Tuvimos fe. Isaías nos decía, no duden en ningún momento. Porque cuando dudamos, se nos cae la esperanza de todo lo que hemos pedido a Dios. Estos días hablaba con un muchacho, me hablaba acerca de una persona, la cual Dios la había sanado. Y ella agarró y se fue a celebrar. Y cayó nuevamente en su mundo y empezó a tomar y esto, y a los pocos días me hablaba acerca de un pastor que vino aquí africano. No recuerdo el nombre de la iglesia que estuvo, y la mujer era inválida. Y Dios hizo el milagro con ella y la levantó y empezó a caminar. Y en vez de darle gracias a Dios y honrar a Dios, se fue contenta con su milagro y después fue a celebrar tomando, bebiendo, y no fue más a la iglesia. Cayó nuevamente en desgracia. Quedó inválida nuevamente. Lamentablemente muchos de nosotros a veces le damos gracias a Dios por lo que hace en nuestra vida. Y prometemos cosas que queremos hacer para Él, pero luego nos olvidamos de las promesas que hacemos. Y nos olvidamos de que Dios es Dios y que hizo un milagro en nosotros. Nos olvidamos que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Solamente el Señor pide de nosotros que tengamos fe. Esa fe que Él pide por nosotros. Él pide de nosotros que nos levantemos siempre en oración y pidamos. No tanto pedir, porque a nosotros lo que nos encanta es pedirle a Dios. Pero ¿qué damos nosotros a Dios? ¿Qué damos? Cuando vamos a nuestras oraciones, lo primero parecemos, como dice nuestra apóstol, la esposa del apóstol Ludwig. Nosotros le decimos pastora. Parecemos unos chivos, dice ella. Porque cuando damos lo que le decimos al Señor, dame. Entonces, lo que hacemos es eso, y ella tiene razón, parecemos chivos. No vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho. Haz conmigo una persona diferente. Haz conmigo una persona en la cual yo te agrade a mí también, para que tú tengas conmigo cada día más gracia. Ese es el tipo de oración que nosotros debemos de decirle al Señor. Y luego de allí viene, después de tú exaltar el nombre de Dios, decirle al Señor, ahora sí, vengo como chivo, pero no me va a dar, pero sí te quiero pedir por cada miembro de la iglesia, para que tú los fortalezcas a cada uno de ellos, para que tú los libres de enfermedades, de dificultades, de problemas, para que nadie venga a abusar de ninguno de ellos, porque lo que más hay en la calle son gente abusadora, gente que juega con el sentimiento de los demás y se aprovechan de cosas que no deben. Entonces son oraciones que nosotros debemos levantar a Dios y decirle, Señor, ante todo perdóname también, porque yo también he cometido errores y también he dicho cosas que a veces no digo. También en medio de todo, de que soy cristiano y de que te sigo, a veces también me pongo bravo y digo malas palabras. Hoy vengo ante ti a pedirte perdón, para que tú borres de mí todas estas cosas. Hoy es un momento en el cual nosotros, en medio de lo que estamos pasando, y yo le doy gracias a Dios porque en medio de lo que hemos pasado desde que empezó toda esta crisis hace 3 años, gracias a Dios no tendremos abundancia, camiones, gandolas llegando a la casa trayéndonos todo, pero algún día vendrán. Amén. Eso es fe, eso es fe. Pero sí le doy gracias a Dios porque nosotros todos los días del mundo comemos y tenemos nuestros platos de comida y tenemos también para dar quien nos visita, porque a veces estamos cocinando y en estos tiempos nadie quería que nadie visitara a nadie, y menos tener compañía y visita. Cuando tú anhelabas ante una visita, ay, no vas a ir a la casa más nunca, ahora no quieres que venga más. ¿Por qué? No es porque no quieres que venga, sino porque no tienes para nadie, para atenderlo.
Pero el Señor es bueno. En medio de eso siempre nos envía personas y visita y tenemos, porque Dios nos multiplica lo que nos da. Y nos da todo y siempre tenemos igualito lo mismo. Y si se nos está acabando, viene Dios y manda a alguien y dice, mira lo que te traje. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios y tenemos que mostrar que de esa fe que nosotros tenemos con Él es porque Él nos va a proveer, nos está dando todos los días de nuestra vida. Dale gracias a Dios porque todos los días nos levantamos. Quiero contarle, cuando estaba allí me estaba acordando, me llegó así de repente. Estábamos una vez, salimos para Margarita. Fuimos a buscar una mudanza. Cuando íbamos, estábamos en el ferry. En ese momento me llama el apóstol Miguel y estaba entrando en ese momento de gravedad la esposa de él. Y la iban a operar, pero nosotros teníamos ya ese pasaje listo para montarlo, esperando en la fila. Total que empezamos a hablar con él, a pedirle a Dios que tuviera el control de todo lo que estaba pasando y la situación que estaba viviendo. Ella estuvo 2 semanas en esos días en la casa compartiendo. Luego desde allí nos vamos a Margarita. Empecé a hablar con él, la están atendiendo, pero está muy mal. Y empezamos a orar. El día siguiente, en la mañana, nos llaman que su esposa murió. Muere la esposa, muere la pastora Cinia. Fue un golpe tremendo tanto para él como para todos nosotros. Una persona que dejó un legado tremendo, amada, querida, con testimonios tremendos que todavía se cuentan. Y estando en Margarita, teníamos que venirnos ahora el día siguiente, porque teníamos que acompañarlo y estar en Puerto Ordaz, en el entierro. Sucedió un hecho ese día. Cuando vamos a comprar los pasajes, no hay pasajes para el camión. Había pasajes para nosotros, pero estaba Saba con nosotros, la pastora y yo. Nos fuimos los 3. Entonces le decimos a Saba, vas a tener que esperar, porque no hay pasaje. Voy yo, hablo con el muchacho. Por favor, tú me puedes dar un pasaje. Me dijo, no hay pasaje para tierra firme. Pero si me pongo en lista de espera, tampoco hay lista de espera. Hay para 2 días. Tiene que venir dentro de 2 días. Y yo le digo, ¿tú crees en Dios? Me dice, sí, yo creo en Dios y la Virgen. ¿Sabes que el margariteño no le puede quitar la Virgen? Creo en Dios y la Virgen. Y qué bueno. Pero yo me imagino que tú le pides más a la Virgen que a Dios. Me dice, bueno. Entonces yo empiezo a orar en ese momentito en la oficina. Y me dice, ¿usted es evangélico? Y yo le digo, sí, de los buenos. ¿Qué evangélico, malo? Hay uno que se disfraza de evangélico y anda con una Biblia en la mano, pero no honran a Dios. Entonces yo le digo, de los buenos, sí, de los que creen en Dios. Es más, te voy a mostrar quién es Dios. Y le digo yo a él, para que tú veas que mi Dios es poderoso y grande, hoy yo me voy con el camión de aquí. Y se me queda viendo y otro más y le dice al otro, este sí es fanático. Y le digo yo, di todo lo que tú quieras, pero te dije que hoy yo me voy de aquí y el camión también se va, porque tú mismo me vas a dar un pasaje. Y él me dice, se me queda viendo y me dice, me va a disculpar, señor, pero usted está loco. Y yo, no te preocupes, mijo. Yo te entiendo, pero yo no estoy loco. Pero cuando me tengas el pasaje, vas a ver que el que va a quedar loco va a ser tú. Sucedió que pasó todo el día, nos fuimos, teníamos el camión, bueno, vamos a quedarnos aquí, comimos allí. Cae la noche. Vamos otra vez y nada. Y no, el Señor tiene que dar un pasaje aquí. Entonces en ese momento, como ya se estaba avanzando la hora y pendiente con lo de la pastora, le digo yo a Saba, le dice la pastora, Saba,
Bueno, hijo, quédate aquí, espera, y bueno, lo que salga el pasaje te va. Que nosotros nos vamos. Nos montamos, nos fuimos así con la cola, nos vamos hacia el ferry. Cuando estábamos en el ferry, en ese momentico que entramos, que nos estamos acomodando, no pasó ni 5 minutos y Saba nos llama y nos dice, suegra, ¿qué pasó, Saba? Ya tengo el pasaje y me estoy yendo para el ferry ya para montarme. Es cierto. Saba venía con el camión y ese día se montó el camión, nos montamos nosotros y llegamos el día siguiente. Un acto de fe. Creer que Dios lo iba a hacer. Dios lo estaba cumpliendo en ese momento. Dios cumple la promesa con nosotros. Y Dios es un Dios de promesa. Aún sabiendo Dios que nosotros fallamos. Porque le prometemos algo, pero nunca cumplimos. Si haces esto, si cambia a mi esposo y deja la borrachera, o deja ser el machista que es, o viene el hombre y dice, si cambia a mi esposa, deja de ser como es, yo te voy a hacer. Yo te voy a adorar y voy a dar mi vida por ti. Y viene Dios y hace los cambios en ambos. Y Él sigue siendo lo mismo. ¿Dónde está la promesa que tú hiciste? Pero Dios, para mostrarnos a nosotros que Él sigue siendo Dios, Él viene y hace y cumple la promesa. Así que es un acto de fe. Es creer en algo imposible que Dios lo va a convertir en posible. Ese acto de fe que yo hice, que yo no sé cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios lo tenía que hacer. ¿Para qué? Para Él mostrarme a mí que Él estaba conmigo y que Él era Dios y que Él sigue siendo Dios. Y mostró, yo te voy a ayudar y le voy ahora a ellos a mostrarle que no hay nadie por encima de mí. Que aunque estén equivocados, aunque piensen en figuras, nadie habla mal de María. Ningún cristiano habla mal de María. Muchos nos catalogan que nosotros hablamos mal de María, pero nadie. Más bien la palabra nos dice bienaventurada, iba a ser María en todo el mundo. Por algo Dios la escogió a ella. Pero lo que no ponemos poder nosotros delante de nosotros, porque la misma Escritura nos dice, no haga imagen de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque yo soy un Dios celoso, dice el Señor. Y si Él lo dice, ¿por qué nosotros debemos colocar imágenes delante de Él? Lamentablemente el ser humano, para poder creer en Dios, necesita tener a alguien, tener una imagen. Y todo esto pasó también con Moisés. Date cuenta que pasó para allá y todo lo que hizo Dios, y con todo y eso fueron y hicieron un becerro. Oye, ¿no vieron todo lo que hizo Dios con ustedes? Y con todo y eso vinieron y crearon un becerro. Por eso es que en nuestras iglesias cristianas nunca van a ver imagen de nadie. A veces yo digo, pobrecito San Moisés, porque nunca lo he visto en ninguna iglesia. Y gracias a que Dios lo utilizó a él, sacó a un pueblo que tenía una promesa. Y entonces colocaron a todas otras imágenes, pero menos a San Moisés. San Moisés nada más está allá en agua de Moisés aguantando sol y agua. Es la única parte donde está. Pero más de una parte lo he visto. Entonces, pobrecito Moisés. Pero Dios sí lo honró. Sí. El Dios no azufre, porque es lo que ella azufre. Entonces, es nuestra fe lo que nos hace nosotros mover todas las cosas. Sin dudar. Nunca, cuando pidas a Dios algo, hazlo sin dudarlo. No dudes en ningún momento. Amén. Y ten por seguro que Dios lo va a hacer. Amén. Así que los invito a que colóquense de pies. Y Dios sigue siendo Dios. Allí
ayer, mañana, hoy, por siempre, por los siglos de los siglos. Nunca, pero nunca va a dejar de ser el Dios en quien nosotros amamos y creemos. No es una religión, no es un fanatismo. Es creer que Dios puede hacer todas las cosas. Yo no sé, pero yo sí sé que el Señor te va a restaurar todos tus huesos. Los huesos que te faltan, en el nombre de Jesucristo, te va a parecer sobrenatural. Tú no necesitas ir a ponerte, ¿cómo se llama eso? Prótesis. ¿Para qué? Tú tienes una prótesis del cielo que Dios te va a poner. Así que yo declaro en el nombre de Jesucristo que Dios conceda el deseo de mi corazón y conceda para ti y para tu vida, para la alegría y para la gloria de Dios, porque tú vas a dar testimonio de lo que Dios va a hacer. Hace mucho tiempo, hace como 2 años, 3 años, yo vi un testimonio tremendo con Gas Luna, en México creo que fue. Había un señor que había perdido un riñón. Y esa noche de milagro de oración, el Señor colocó un riñón donde no había. Si Dios hizo ese milagro tan grande donde no lo había, no lo va a hacer contigo. Creer que Dios lo va a hacer. Creer que Dios es el hacedor de milagros. Es una carrera no fácil, pero tampoco difícil ser cristiano. Esa misma cita bíblica, Manuel, de Hebreo 11, capítulo 40, verso 40. Dice, cosa mejor tendrá Dios para con nosotros. Así que el Señor tiene cosas grandes con cada uno de nosotros. Lo tuvo con aquellos, pero hay una promesa de Él para cada uno de nosotros. Él promete con nosotros tener cosas grandes que nosotros vamos a estar viviendo. Así que tú estás aquí y has venido aquí porque tu fe te ha traído. Tú has venido aquí porque tú has creído que Dios va a hacer algo contigo hoy. Y si tú has creído que Dios va a hacer algo contigo hoy, no dudes. No dudes. Cierra tus ojos allí. Cierra tus ojos. Si tú estás pasando un